del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero yo quiero leer, vaya conmigo si le da tiempo, buscar en su dispositivo, en su Biblia, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, y lo voy a leer de una forma más adelante. Usted lo va a mantener ahí, pero más adelante lo voy a leer de una forma muy distinta de la versión TLA, así que usted lo va a mantener cerca. Quiero por un instante hablarte de un hombre que bíblicamente le hemos hablado un sinnúmero de veces, y donde quiera que usted va, usted sabe y escucha y lo relaciona con un gigante, y hablo de David. Si meditamos en la vida de David, yo quiero que reflexionemos un poco acerca. Si me pueden dar una servilleta, sé que hay algo aquí, pero lo estoy utilizando para el micrófono. Puedo llegar a la conclusión que es impresionante una expresión que hizo Jesús acerca de David, que hizo Dios acerca de David. Y es que a nadie en la Biblia, mire, yo me crié en un barrio donde aquello es, los nombres son nombres de zoológico. Y lo he dicho otras veces, en los barrios se ponen unos nombres de verdad tan curiosos. La familia de al frente le dicen los canguros. A los más abajo le dicen la familia los monos. A los de más arriba le dicen la familia, no recuerdo, pero aquello es una cosa impresionante. Pero a nosotros, como yo tengo 6 hermanos y más, lo he dicho en otras ocasiones, nos dicen, como somos de apellido Cruz, nos dicen la familia de los pollos Cruz. Pero esa gente ya yo he orado por ellos, y a algunos de ellos yo le metí las manos cuando chamaquito, y hoy en día yo puedo hablar libremente. Pero escuche, hay expresiones que son exclusivas para distinguir la vida de alguien. Y el mismo Dios dijo acerca de David que David era conforme al corazón de Dios. Mano, esto está brutal. Que Dios pueda mirar a la tierra y que Dios pueda hablar este distintivo y decir: mi hija es conforme al corazón de Dios. Carlos es conforme a mi corazón. Y esta expresión de conforme al corazón, refiriéndose a David, es muy escuchada, y la gran mayoría de los interpretadores de la palabra y conocedores de la palabra le dan una expresión o una pequeña explicación a esta expresión. Y esta expresión de conforme al corazón de Dios, la gran mayoría de estos conocedores de la palabra lo definen como alguien que tiene el corazón con la forma del corazón de Dios. Esta expresión de conforme al corazón de Dios, para algunos conocedores de la palabra, es alguien que tiene el corazón con la forma del corazón, pero de Dios. Y si fuéramos a hablar un poco acerca de David, es interesante que pudiéramos decir que David tiene realmente, aún con todo lo que David hizo, si yo fuese a mencionar todo lo que David ha hecho, yo puedo entender que usted lo sabe, es imposible que la mente pueda comprender que Dios le llame, que este hombre es conforme al corazón de Dios. Así que yo quiero que usted me permita varios puntos de por qué a David se le puede llamar conforme al corazón de Dios. Primero, David sabía de verdad. En el mundo espiritual, David sabía mover las flechas de ajedrez, y él sabía ubicarse en el lugar perfecto de la presencia del Señor. David sabía captar los ambientes de cuando Dios quería tener un trato con él. Yo no sé si puedo explicar bien lo que voy a decir. David sabía discernir a capacidad cuando había un aha moment,
Usted sabe lo que es un aha moment. Si usted no sabe lo que es un aha moment, yo no lo sé explicar, pero existe. No sé ni cómo decirlo, pero yo lo aprendí en la escuela, en la universidad, y permítame decirlo de una manera un poquito más coloquial. Un aha moment es cuando de momento algo se te es alumbrado en la mente, o tú entendías que era de una manera, y de momento esa frase, esa expresión, esa idea, ese chiste, no sé lo que sea, de momento, oye, sí, oye, yo no lo había visto de esa manera. Eso es un aha moment. Y que David, bueno, yo no sé si le da risa el chiste o en la forma en que yo lo estoy diciendo, o es que yo no lo sé explicar por escuche. David sabía discernir los momentos específicos de la presencia del Señor. Creo que yo estoy frente a un pueblo en esta mañana que alguien me dijo esta mañana, pastor, la iglesia está llena. Y alguien me expresó lo que realmente a mí me gusta. Hay una expectación de Dios tan fuerte. Y yo no tengo la menor duda en esta mañana que aún los que me están escuchando por Iglesia en Casa, que yo estoy delante de un pueblo que sabe detectar cuando hay una presencia y un momento de Dios sanador. Alguien está aquí esta mañana puede comprender lo que yo estoy hablando con alguien que sabe detectar la presencia del Señor. Yo creo fuertemente, escúchalo y que lo sepa tu alma y que lo sepa tu espíritu. Creo en mi corazón que hoy hay una operación del Espíritu Santo de Dios que no podemos dejar pasar. Yo hablo de una operación del amor de Dios que inunda este lugar. Yo vuelvo a decirlo, el amor de Dios no cabe en estas cuatro paredes en esta mañana. Hay una visitación y yo lo creo en mi espíritu. Hay una visitación especial de Dios en los corazones de algunos que están sentados aquí, porque tienen una hambre de Dios, que saben discernir que aquí hoy algo Dios va a hacer. Alguien puede adorar la gloria del Señor. Ahora bien, David en uno de los Salmos 16 versículo 7 dice: bendeciré a Jehová quien me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia. Oiga lo que voy a decir. Aún me enseña en mi conciencia. Quien está hablando es un hombre que es un asesino, es un secuestrador, es un hombre que sabe planear las guerras, que sabe abrirle la boca a los leones. Estamos hablando de un hombre que pudiera llamarse un hombre sanguinario. Iba a decir sangría. Se reprenda al diablo en el nombre de Jesús, si alguien está pensando en sangría. ¿Cómo David sabía detectar la presencia del Señor? ¿Cómo David sabía? Escucha, porque yo necesito establecer esto. Sabía estar en la presencia del Señor porque David sabía, y yo sé que te vas a identificar con esto. David sabía que aún en las muertes más insólitas, en los pecados más aterradores que pudiera cometer alguien en la tierra, yo creo que David encontró la clave, y es que David sabía que había alguien que tenía el corazón más grande que el pecado que él podía cometer. Yo no estoy hablando que él cometía pecados deliberadamente y que se iba por ahí abusando de la gracia y el favor de Dios. Pero David sabía arrepentirse grandemente. Y David sabía que el amor de Dios era más grande que la sangre que él podía derramar en la vida de alguien. Yo quiero que usted lo escuche bien y lo sepa su espíritu. Él sabía que había un amor más grande que lo abrazaba como te abraza a ti en esta mañana. Es posible que alguien llegó aquí diciendo: pastor, es que tú no sabes el lastre de mi vida. No me interesa saber el lastre de tu vida. Lo único que me interesa saber es que Dios vuelve a abrazar con su amor a alguien que hace tiempo que no siente el amor de Dios como debiera de sentirlo. Aleluya, yo siento una presencia del Señor. He orado a Dios intensamente en estos días y le he clamado a Dios para que Dios provea una atmósfera de amor en esta mañana, que podamos entender a dónde Dios nos quiere llevar y cuán grande es su amor para con nosotros. Le pido que le dé un aplauso al Señor. Yo quiero que David sabía a la saciedad que el amor de Dios no era una cosa, sino que era una experiencia. Y si fuéramos a afirmar lo que dice los versículos que leímos de Juan
capítulo 4, o los versículos que vamos a leer más adelante. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice, un pasaje que todos posiblemente lo sabemos de memoria. Dice que Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Y yo creo que usted se dé cuenta de lo poderosa que es esta afirmación. Y que usted no deje pasar por alto porque usted lleva años escuchando sobre este tema del amor de Dios. No deje que el enemigo le robe una gran bendición en esta mañana. Y si leemos bien lo que dice Juan, Juan dice que Dios es amor. Juan no está diciendo que Dios es amoroso. Hay que leer la Biblia bien. Él no está diciendo, la Biblia dice que Dios es amor. Y él no está describiendo la conducta de Dios. Juan está describiendo la esencia y la naturaleza de un Dios todopoderoso. Que lo manifiesta y lo caracteriza no es cuando Él posiblemente te toca un costado. Honesta, es que Dios realmente es amor. Hay alguien que me pueda levantar la mano y dice, pastor, yo conozco ese amor de Dios. Alguien que me pueda levantar la mano. Yo oro en esta mañana para que más manos se puedan levantar y me puedan decir, pastor, yo conozco ese amor de Dios. Aquí hay gente que se arrastraba. Aquí hay gente que eran unos adúlteros. Aquí hay mujeres que eran unas mentirosas. Aquí hay mujeres que fueron más mujeres que madres. Y yo estoy creyendo firmemente que el amor de Dios los vuelve a desbordar. Que el amor de Dios se mete en esta mañana a tal grado que comienza a disipar y a levantar los ministerios poderosos que han estado anestesiados. Yo le estoy hablando a gente que posiblemente se acostumbraron al amor de Dios y perdieron la perspectiva del valor de lo que es el amor de Dios, pero que hay gente que van a ser embriagados por el amor de Dios en esta mañana. Aquí Juan lo que está refiriéndose es al mismo Dios que le servimos, y yo creo que usted reciba esto, que cuando Dios decidió amarte, no decidió hacerlo de forma accidental, sino totalmente intencional. Que lo sepa tu espíritu. Que lo sepan nuestros oídos, que estamos acostumbrados posiblemente a escuchar este mensaje. Oiga bien, sepa lo poderoso que yo quiero recordarte a ti en esta mañana. Y esto es poderoso porque el Señor puso esto en mi corazón. Y yo quiero que lo agarre. Es tan poderoso el amor de Dios, que Dios no dio a su Hijo por fe, sino que lo dio por amor. Las dos palabras más poderosas que hay en la Biblia es la palabra fe y la palabra amor. Y yo quiero que usted comprenda que Dios no entregó a su Hijo, yo tengo fe en Él. No. Dios lo dio por amor. Y si venimos a hablar en orden, en el orden quizá posiblemente de importancia, y perdonando la expresión, yo creo que la palabra amor en este caso pudiera tomar el primer lugar por encima de la fe. Porque si no es por el amor de Dios para con nosotros, Dios no hubiese entregado, por amor a ti, no hubiese entregado a su Hijo. Y si hoy estamos viviendo la vida que vivimos en el Señor, es que por amor a nosotros Dios se entregó a su Hijo. Ahora, usted dirá, pastor, ¿por qué usted me trae esto? Humanamente hablando, de verdad que es bien difícil. Es bien difícil, esto lo he dicho en otras ocasiones. En un momento dado, recuerdo que el pastor de la iglesia donde yo me crié me mandó a pasar al frente, y cuando me manda a pasar al frente, me dice, yo quiero que ustedes sepan que Alberto desde hoy en adelante estará en disciplina. Yo le había cortado la pollina a la secretaria de la iglesia. Usted ha visto a las gallinas que tienen como una pollina así, el bigote de Hitler. Yo no sé si fue porque se la corté mal, porque yo estaba estudiando estilismo en ese momento, o yo no sé por qué era pecado, que era cortarse la pollina. Pero me pararon al frente y le dijeron a la iglesia con mucho amor que Alberto iba a estar 6 meses en disciplina. Y lo más fuerte para mí fue, entendiendo en aquel momento el pastor que estaba haciendo lo mejor. Y yo no estoy hablando de la disciplina, estoy hablando de la manera en que se manejaban las disciplinas. Recuerdo que me paran al frente y me dicen, él es el líder de los jóvenes de esta iglesia. Y desde hoy, Alberto, usted no se sentará ni en el medio ni atrás. Usted se va a sentar al frente. Y no quiero que me falte ni un día. Y delante de todo un pueblo, yo me sentí humillado en mi adolescencia. En ese momento yo llegué a mi casa y yo decía, este es el amor de Dios, y comenzaba a llorar. Porque si Dios es así, yo no quiero saber de Dios.
por haberle cortado la pollina a la secretaria de la iglesia. Si yo hubiese sabido, yo le pasaba la número 0 y le cortaba todo el pelo. Y que se pusiera una peluca, pero yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Humanamente hablando, no podemos comprender lo que es el amor de Dios. Y hay veces que pensamos que manejamos bien el amor de Dios. Y es un amor, escuche bien, que humanamente no lo podemos asimilar. Yo voy entrando ahora en terreno difícil, prepárese. Porque no podemos muchas veces comprender en nuestra capacidad humana cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios, el amor que tú sientes por tus hijos, tú lo puedes describir de una manera excepcional. El amor que tú puedas sentir por tus padres es un amor inmenso que no podrá posiblemente tener la medida para tú decirlo, para tú explicarlo. El amor que tú puedas sentir por tu esposa, bueno, entiendo que debes de sentir amor por tu esposa, ¿verdad que sí? Es un amor que posiblemente tú lo puedes describir en gran manera. Pero yo vengo a decirte, tengo que decirte que las experiencias de amor de Dios para con nosotros, el amor más intenso que podamos sentir a través de un hijo o de una hija o de un familiar, no se puede comparar con el amor de Dios para con nosotros. El segundo punto que vengo a hablarte acerca de por qué David se le puede llamar conforme al corazón de Dios, es que una de las razones que pudiéramos señalar es que David es considerado conforme al corazón de Dios porque David siempre estaba en alerta, en modo de alerta. David sabía y quería, siempre sabía que había momentos donde Dios lo iba a llamar a encontrarse con él. David siempre estaba con todos sus sentidos en alerta. ¿Por qué? Porque David sabía que en algún momento dado y en cualquier lugar, sea en un terreno, sea peleando con un oso, sea cuidando las ovejas, sea que se encontraba delante de un hombre gigante, sea que David se encontraba posiblemente en un momento atroz de su vida, David sabía que en algún momento dado el amor de Dios lo iba a llamar a algún lugar para encontrarse con él. ¿Alguien sabe lo que yo estoy hablando? Alguien posiblemente el enemigo le tendrá la culpa de que posiblemente el ministerio no le estás llevando porque tú esto, tú lo otro, o el enemigo posiblemente te pondrá cosas en tu mente de que el matrimonio se te rompió por la culpa tuya, de que por las razones que sea. Pero yo vengo a decirle a alguien en esta mañana, yo vuelvo a decirle a alguien en esta mañana, yo vuelvo a hablarle al espíritu de alguien esta mañana. El Espíritu Santo y el amor de Dios está aquí para volverse a encontrar contigo, para decirte que el amor de Dios te está esperando en el mismo lugar donde un día dejaste el ministerio, donde un día dejaste el deseo, que ese primer amor que antes le alababas en todas las circunstancias. Pero hoy yo creo que el amor de Dios está secuestrando a alguien en esta mañana, alguien que adore la gloria del Señor. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Una vez voy donde mi mamá. Mi mamá era una mujer que no expresaba mucho cariño. Mi mamá era una mujer que no era muy expresiva. Y usted sabe que en la adolescencia siempre, la gran mayoría, los jóvenes cometen errores o las preguntas tienden a ser a veces un poquito fuera del lugar. Y recuerdo que un día llamó a mi mamá, me le paro de frente y le digo, mami, ¿por qué tú no amas a papi? Mi mamá abrió los ojos y se le aguaron los ojos. Yo dije, yo creo que yo ofendí a mi mamá. Y me dice, ¿quién te dijo a ti que yo no amo a tu papá? Es que yo veo que mi papá siempre te abraza y te busca y tú como que... ¿Quién de las mujeres que está aquí me puede imitar cómo hace una mujer cuando no quiere que el esposo la abrace? No se preocupe. No se levanten todas, por favor. Y yo recuerdo que mi mamá me miró, se tomó unos segundos y me hizo esta expresión. Me dijo, hay muchas maneras de amar. Y en 32 años le he sido fiel a tu papá. ¿Quién puso pensamiento en tu corazón? Tu papá podrá ser expresivo porque esa es la manera de él amar. Lo he amado cuando se ha ido a las naciones y me ha dejado 6 meses sola con ustedes. Y le he sido fiel y los he cuidado a ustedes. Los que no saben, vengo de un hogar donde mi papá era misionero. Era evangelista y de momento papi podía levantarse una madrugada y decirle a mi esposa, eran tiempos distintos, hermano. Los que vienen de ese tiempo saben lo que voy a decir. Papi se podía levantar una madrugada y decirle, negra, me tengo que ir, hablando en lengua, me tengo que ir. ¿Para dónde tú vas? Tengo que ir al aeropuerto. Preparaba la ropa y se iba.
Se iba para Santo Domingo, a algún lugar, y cuando llegaba, que lo llevábamos al aeropuerto, él decía, yo sé que hay alguien, Dios me mostró que alguien iba a estar en el aeropuerto. Y cuando llegábamos había alguien con un letrero así que decía Reverendo José F. Cruz. A mí Dios me lo mostró usted que iba a estar aquí. Cuando eso los pasajes se compraban en el aeropuerto directamente. Y mi mamá me decía, cuando tu papá de momento sale para Haití, Santo Domingo, México, esa es mi manera de yo serle fiel. Esperarlo y orar por él para que almas se conviertan y llegar aquí que se encuentre con el mismo amor y la misma fidelidad. ¿Por qué yo le digo esto? Esto no estaba en mi intención. Porque David, conforme al corazón de Dios, podía entender que el amor de Dios era más allá de cualquier descripción. Aunque David se pudiera comportar de la manera que él pudiera comportarse en medio de sus errores. Cuando usted lee bien cuidadosamente la vida de David, usted se percatará que entre todos los encuentros de David fueron a tal grado, escuche bien, que moldearon la historia hasta el día de hoy. Todo lo que vivió David, para Dios llamarle al conforme a su corazón, todos los encuentros que tuvo David, aún después de los errores más grandes, él tenía una forma de amar a Dios y encontrar la misericordia de Dios. Y si hay algo que he aprendido en este caminar es disfrutar el amor de Dios. Yo vengo a decirle a alguien que posiblemente el diablo le está adornando en el oído hace mucho tiempo. Hace poco le dije a alguien, ten cuidado cuando alguien te adorne el oído y te diga qué bien tú hablas. Ten cuidado cuando alguien en la iglesia se te para, ministro y hombre de Dios, que te estás levantando con poder. Nosotros en esta iglesia creemos en el llamado pastorales y ministeriales en que Dios se está levantando. Por eso es que hay 50 ministerios y estamos levantando líderes cabeza. Por eso que usted sepa que, pero yo tengo como pastor que decirte, ten cuidado, que no se apague el amor de ti hacia Dios y que opaques el amor de Dios hacia ti, tratando de que te guste más que te adornen en la forma en que adoras a Dios y cómo te desenvuelves en la iglesia, y que de momento comiences a tener más amor por ti mismo que lo que Dios pueda tener de ti. Yo vengo a decirle a alguien, ten cuidado, cuidemos el amor de Dios. Yo le estoy hablando porque yo he tenido que pasar por ahí. Alguien me sentó un día y me dijo, tú no vas a viajar para las naciones ahora mismo, no te doy el permiso. Alguien en un momento dado me dijo, tampoco vas a predicar en tal lugar porque no es el momento. Alguien me dijo, no le cojas el gustito a los aviones porque podrás perder a la familia. Y yo pensaba que era que no me amaban, y yo pensaba, pero en el caminar me di cuenta que hay tratos de Dios tan brutales, que hay cosas que Dios te tiene que quitar porque Él te ama, que hay cosas que Dios te tiene que limitar porque te ama. No todas las puertas que tú quieras que se abren son muestras del amor de Dios. Estoy hablando con alguien en esta mañana. Es posible que alguien le esté quejándose ante Dios diciendo, es que Dios no me ama, yo no siento su amor. No lo ves porque las puertas que se están cerrando, estás pensando que Dios tiene algo en contra tuya. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios, se levanta un hombre y una mujer poderosa en el nombre de Jesús, porque puerta que se cierra es un mover de Dios que luego se abre próximamente. Puerta que posiblemente no se abre es porque hay una temporada poderosa mucho más abierta de la que has experimentado. Alguien adore la gloria del Señor. Si hay alguien que ha sido persuadido por el amor de Dios, fue David. Ahora bien, escuche bien. Proverbios capítulo 16 versículo 24 dice, panal de miel son los dichos agradables y dulzura el alma y salud a los huesos es Dios para mí. En esta mañana, ¿por qué yo le pongo amor incómodo? Y es aquí donde yo quiero llegar en esta mañana. Permíteme hablarte algo de Jesús para luego decirte por qué te hablo de David. Si queremos vivir arraigados en Dios, tenemos que trabajar asuntos, escuche bien, que posiblemente te van a incomodar en esta mañana, pero te los tengo que decir. Porque el Señor lo hizo conmigo y lo sigue haciendo conmigo. Ahora bien, habrá momentos que el amor de Dios se querrá manifestar de una forma muy incómoda, como posiblemente algunos aquí pudieran estar experimentando. Y yo quiero hablarte porque si hay algo que Jesús fue preciso, es en la forma en que Jesús hablaba, cómo hablaba y lo que hablaba. Y cuando vamos a la Biblia dice en Mateo capítulo 5 que a Jesús le seguía mucha gente.
Y me llama la atención que la gente que seguía a Jesús Jesús se encontraba rodeado de mucha gente. Y yo quiero que usted ponga atención, porque Jesús se sentó en una montaña porque quería asegurarse que lo que él iba a decir, que es lo que yo te voy a decir en los próximos minutos, él sabía que iba a incomodar a muchos. Y él se trepó en una montaña porque él tenía que saber que esas palabras podían posiblemente tener el eco correcto, o la repetición correcta, o el audio correcto, para que los oídos no perdieran lo que Jesús iba a decir. En muchos momentos en el reino, no todas las veces en todos los eventos que vivirás, escuche bien, verás el amor de Dios de forma directa. Y es posiblemente donde tú te estás ubicado en estos días con las experiencias que estás viviendo. En momentos dados, la palabra de Jesús, aunque salía con palabras posiblemente muy fuertes, eran palabras que operaban no en la carne, sino en el espíritu. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Incomodó a toda esa gente de una manera a tal grado que yo quiero ubicarte en ese momento incómodo para que puedas comprender que también eso es el amor de Dios. En Mateo capítulo 5, los versículos 44-45, Jesús le dice: pero ahora yo les digo, amen, aquí es el mensaje de esta mañana, amen a sus enemigos y oren por quienes lo maltratan. Qué bonito es amar y abrazar al hermano en esta mañana cuando yo te llamo en un ambiente como este. Qué bonito es poder abrazar a alguien que tú sabes que te va a responder de la misma manera. Pero Jesús se paró en una montaña y le dijo: si ustedes quieren vivir otro nivel de amor, ustedes tienen que aprender a amar al enemigo, y no solamente amarlo, oren por quienes a ustedes lo maltratan. Qué incómodo. Esto es incomodísimo. Así dice, y el versículo 45 dice: así demostrarán que actúan como su Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces decimos: Dios, moldéame a tu carácter, moldéame la forma que tú quieras hacerlo? Cuando Dios te está diciendo: ¿y por qué no enfrentas al padrastro que te hizo la vida imposible? ¿Por qué no te enfrentas? Alguien me dijo en estos días: pastor, tuve que ir a la tumba y desahogarme y hablar con mi mamá cuando me abandonó. Un pastor me dijo en estos días: pastor, yo me volví en el asesino más grande de Mayagüez. ¿Usted sabe por qué me volví en el asesino más grande de Mayagüez? Me llamaban el indio. Si usted lo busca en Google, le aparece. Yo no sabía, este pastor me había dicho a mí que él era el asesino más grande, porque él, teniendo una mamá que lo crió en la iglesia aun cuando pequeño, su mamá se descarrila, se sale de los caminos del Señor, le da la espalda a Dios y comenzó a prostituirse cuando él era un niño, y él veía a su mamá todos los días prostituirse. Pero volvía y lo llevaba a la iglesia y le hablaba del amor de Dios. Y este hombre se crió con un dolor tan y tan grande que me decía: pastor, yo me volví tan atroz dentro de mi interior que comencé a ser un matón a sueldo. Y yo quiero que usted sepa que creo que al hablar del amor de Dios es tan fuerte cuando Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a este pueblo: ustedes quieren amar, vayan donde su enemigo, párenlo de frente y ámenlo y oren aún por ello. Y Dios le está hablando a alguien aquí en esta mañana, y que también posiblemente me están escuchando en las redes sociales. Creo que hay momentos dados, ciertamente Dios nos ubicará en un lugar y en una posición, de la vida, donde vamos a tener estos momentos tan incómodos. Amar a una esposa, amar a un hijo, es difícil, es algo precioso. Pero yo quiero que usted sepa que amar a un hijo, creo que tampoco sería una tarea tan difícil comparativa. Escuche bien. Y esta es la parte donde yo quiero que usted también comience a meditar. Yo sé que usted puede amar a su hijo, pero ¿cómo usted puede amar a alguien que le ha hecho daño a su hijo? ¿Cómo usted puede amar a alguien que le ha hecho daño y ha hecho infamia contra su familia? ¿Cómo usted puede amar a alguien que hizo que perdiera usted su trabajo? ¿Cómo usted puede amar a alguien que fue el detonante para que hoy esté usted en la ubicación que usted no quiere estar en la vida?
Yo sé que es difícil. Pastor, ¿cómo puedo amar a alguien que me ha llevado a los tribunales y por años me ha dañado el corazón a mí y a mis hijos? Pastor, ¿cómo yo puedo amar a una mamá que no estuvo conmigo? Esos son los enemigos de la vida. Pastor, ¿cómo yo puedo amar a la pastora y el pastor que me decepcionó cuando yo creía que iba a estar en mi mejor momento? Pastor, ¿cómo yo puedo amar al pastor que jugó con mi finanza y me profetizó lo que no tenía que profetizarme? Pastor, ¿cómo yo puedo hablarle a ese desgraciado, y perdón la expresión, y esa desgraciada que desgració mi vida? Yo le estoy hablando a alguien que el amor de Dios está aquí esta mañana para decirte: tú quieres ver y verte con el corazón conforme al corazón de Dios. Enfréntate aún a los pensamientos que están dentro de ti, que son tu enemigo, y tú le vas a decir: el amor de Dios viene sobre mí para decirte, me encuentro delante de ti, pero el amor de Dios me hace perdonarte. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Pastor, pero ¿cómo yo puedo amar a alguien que se supone que era mi hermano y mi hermana en Cristo? Jesús le dijo a los discípulos: vayan y amen a su enemigo. ¿Cuál es tu enemigo en esta mañana? ¿Qué consideras que es tu enemigo? ¿Tú mismo? Qué triste es, qué fuerte es amar, perdonarse uno mismo y encontrarte contigo que te da unos corajes que tú dices: ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué le falté respeto a mi mamá? Hace unos años, cuando trabajaba para el municipio de Toalta, trabajaba con las iglesias. Y en un momento dado, estoy en una funeraria y escucho una gritería afuera. Oiga bien, y mientras estoy hablando y la gente pues está escuchando el mensaje, escucho una algarabía en la parte de afuera. Y cuando escucho esta algarabía, pero era un ruido como fuerte, disonante. Cuando yo miro, usted sabe lo que yo vi. No, usted no lo sabe, yo lo sé. Venía un muchacho vestido con un mameluco chinita, encadenado, venía de la cárcel y venía arrastrando las cadenas, gritando: abuela. Desde allá gritaba: abuela, perdóname. Y gritaba más fuerte: abuela, perdóname. Y gritaba tan fuerte que se desmayó entrando por la iglesia. Y yo estoy viendo esa escena de esta persona gritando: abuela, perdóname. Una abuelita que había criado a este joven, que posiblemente su mamá lo abandonó y le tocó vivir en los brazos de una mujer que posiblemente no tenía ni las fuerzas para poderlo criar. Y este joven de momento le echan agua, se despierta, y cuando ve a su abuelita le dijo: abuelita, tú no querías verme en la cárcel, perdóname. Yo no hablo esto para hablarte a tus emociones. Te tienes que enfrentar, si quieres conocer el amor de Dios como nunca. Te tienes que enfrentar a ese pastor, a esa pastora que te decepcionó, a esa vida que posiblemente alguien está cerca de ti o posiblemente ya ni existe. Tienes que experimentar el amor de Dios, porque ahí en ese enemigo Dios se va a glorificar. Yo le estoy hablando a un pueblo que me está escuchando en esta mañana, que posiblemente esto no va a provocar mucho, gloria a Dios, aleluya. Pastor, ¿cómo puedo amar a alguien que se supone que hubiese sido la persona que estuviese a mi lado para este tiempo? Tienes que enfrentarte y decirle: Dios, dame la fuerza, porque si lo perdono, porque también yo no vengo a hablarte del perdón, vengo a hablarte que el amor de Dios te da la fuerza para perdonar a tu enemigo. Alguien aplauda la gloria del Señor. ¿Cómo puedo amar a mi enemigo que hizo que se formara este coraje que está dentro de mí? Alguien se debe estar preguntando en esta mañana. Qué difícil se nos hace a todos trabajar con este asunto. Y Jesús le dijo: amen a su enemigo. Ese pensamiento que te está corriendo, perdona que te diga esta historia. Yo tenía un amigo en cuarto año que cada vez que íbamos a los sitios a tirarnos fotos, a él no le gustaba que le tirasen fotos, o se escondía. Y usted sabe lo que el enemigo le ponía en su mente. Usted sabe estos dos huesitos que están aquí, cerca del codo aquí. El hombre vivía con un complejo tan grande que él andaba con camisa de 3 cuartos. Y él tenía odio consigo mismo por el cuerpo y las manos que él tenía. Era tan blanco, era blanco, de ojos azules, que vivía decepcionado de su color, porque me dijo:
A mis 16 años una muchacha se paró de frente cuando yo me le declaré y me dijo: a mí no me gustan los hombres blancos con los ojos azules, ustedes me dan náusea. Y este joven creció con eso en el corazón y se convirtió él en su propio enemigo. Yo vengo a hablarle a alguien en esta mañana, porque a nadie le nace amar profundamente a que barató tu carro. A nadie le nace amar profundamente a quien hizo que te costara llegar al momento incómodo donde estás hoy. A nadie le nace amar profundamente al que le hizo daño a algún familiar tuyo. Pero Dios te dice: ¿quieres vivir mayores experiencias? Enfréntate a tu enemigo y perdónalo con mi amor dentro de ti. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Amen a sus enemigos y oren por quienes lo maltrataron. Así demostrarán y actuarán como Dios, como es el Padre que está en los cielos. Ahora, con esto voy cerrando. Creo que hoy Dios le está hablando en el corazón a alguien. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Dios le dijo a la iglesia: sin embargo, la traducción TLA, hay algo que no me agrada de ti. Creo que Dios le está diciendo a alguien hoy aquí. Escuche bien. Hay algo que no me agrada de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas. Yo vuelvo a repetírtelo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. La versión TLA dice: sin embargo, hay algo que no me agrada ya de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas. Cuando vamos a la vida de David, con esto cierro. Hay un hombre que se llama Simeí. Si tienen el nombre, miren este nombre. Segunda de Samuel. Yo nunca había escuchado este nombre en la Biblia, y hoy me lo encontré. En estos días me lo encontré para hoy hablarte de este hombre. En Segunda de Samuel capítulo 16, hay un hombre que se llama Simeí. Y Simeí es de la familia de Saúl. Y David estaba teniendo un problema bien fuerte con su reinado y un problema con Saúl. Vaya a la historia. Segunda de Samuel, no tiene que leerlo completo, ni leerlo ahora. Oiga lo que hizo este hombre. Este hombre, dice la Biblia en el capítulo 16, que maldijo a David. Mientras maldecía a David, le decía: tú eres, David, un sanguinario. Le decía: oye, David, tú eres un perverso, y la sangre de toda esa gente inocente y del Dios que tú predicas, del Dios que tú hablas, va a caer sobre ti. Tú eres un sanguinario, le decía. Y dice más, dice que, para ser más gráfico, que Simeí le imputa a David estas palabras: le robaste el trono a Saúl, y ahora el Señor se lo ha dado a Absalón. Y dice la Biblia que comenzó a tirarle piedras a David y a todos los hombres que andaban con David. Oiga bien, porque el Espíritu Santo hablaba a mi corazón. Y lo que me llama la atención es que este hombre seguía gritándole y dice: la sangre de toda esa gente, tú eres un sanguinario. Y comenzó a maldecirle la vida a David. Es impresionante porque este hombre se convirtió en un enemigo para David. Pero también Misaí, a pesar de que las tropas estaban con David, me llamó la atención que David se mantuvo callado. Y los hombres que andaban con David le decían: pero no le vas a meter las manos a este tipo, te está maldiciendo, te está deshonrando delante de nosotros como rey. Y como comenzó a imputarle todo lo que él sentía en su interior a David, hablaba como hablaba un enemigo. Y sin duda alguna comenzó a imputarle a tal grado que me gusta lo que hizo David, que no es fácil. ¿Y en qué momento sucede esto? Esto sucede, oiga bien, esto sucede. Este hombre comienza a gritarle a David en un momento de vulnerabilidad, cuando pudo haberle sacado el monstruo a David, hacer que David actuara de otra manera. Esto sucedió cuando el hijo de David, Absalón, estaba en contra de su propio padre, que es David. Y David estaba herido, sentido, con depresión, en tristeza. Y yo no sé si usted se ha encontrado gente que sabe que tú estás en el momento más débil de tu vida, cuando tú has fallado, cuando posiblemente el negocio no te salió bien,
Cuando posiblemente lo que habías planificado y están esperando tu caída para decirte tú esto, tú lo otro y tú esto, y despocritan sobre ti todos los que realmente tienen daños en su corazón. Y tú te sientes mal porque tú piensas que realmente tú lo hiciste mal. Y es que la gente, hay veces, yo no sé si usted se ha encontrado esa gente que esperan el peor momento de tu vida para atacarte, para hacer del árbol caído leña. Pero me gusta la posición de David. Me llama la vida de David la atención, porque mientras más le imputaba, me llama la atención porque David le dijo a sus hombres: yo quiero que ustedes sepan que este hombre no merece morir. Yo vengo a hablarle porque en el capítulo 19 más adelante vuelve David, entra a la tierra donde tiene que entrar, y este hombre vuelve y se encuentra a David y le dice a David: oye David, yo te pido perdón porque te dije sangriento. Yo te pido perdón porque yo me comporté como tu enemigo. Yo te pido perdón porque yo te hice quedar mal delante de un pueblo. Yo te pido perdón y te pido que perdones mi vida porque yo te llamé sangriento, aún teniendo la autoridad como rey, tú no me quitaste la vida. Y yo vengo a hablarte que David fue llamado conforme al corazón de Dios, porque aún en los momentos más tensos de su vida, David sabía que el amor de Dios era más grande y podía convertirse en su justicia. Yo vengo a hablarle a alguien en esta mañana. Yo no sé quién ha dañado tu corazón. Yo no sé quién posiblemente ha dañado la credibilidad de tu ministerio, de tu casa, de tu familia. Pero Dios le está diciendo a alguien: mi amor es más grande que lo que hoy te está persiguiendo. Mi amor es más grande que la economía que te falta. Mi amor es más grande que posiblemente el divorcio que pudiera estar enfrentando. Mi amor es más grande que lo que tú sientes por ese diagnóstico que tienes dentro de ti. Yo vengo a decirle a alguien en esta mañana que el amor de Dios te cubre. Hermano, póngase de pie. Que el amor de Dios te cubre y te da la fuerza para entender que con él el amor de Dios solo basta. Yo vengo a hablarle a un pueblo en esta mañana que sabe adorar al Señor. Y amán satarabacho, levante su mano. Vamos, dele toda la gloria al Señor. Dile: Señor, cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor. Dile: Espíritu Santo, cúbreme con tu inmenso amor. Padre, ayúdame a enfrentarme al enemigo de mis pensamientos. Padre, ayúdame a enfrentarme aún el enemigo de mis hijos. Padre, ayúdame a encontrarme conmigo mismo y poder trabajar con el amor, porque quiero ser llamado conforme a tu corazón. Padre, en esta hora, por el poder de tu palabra, Padre, estamos en esta mañana aquí creyendo, Señor, que una atmósfera de gloria y de amor visita. Yo vengo a decirte que la Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Iglesia, con la mano arriba, con la mano arriba. Declaro que el amor de Dios, declaro que el amor de Dios disipa a tu enemigo más grande. A tu enemigo más grande. Mujer, te estoy hablando a ti. Vamos, yo te estoy ministrando al corazón. Alguien que alabe al Señor, alguien que tome una alabanza y adore al Señor, aquel que perdonó tu vida, y que el amor de Dios te abrace en esta mañana. Dile: cúbreme con tu amor. Quiero arraigarme en tu amor. Vamos, un amor que en esta mañana abraza a alguien que llegó con rencores y dolores en el corazón. Aquí este lugar, la bashataramansoe y amabamasheterebonsaca. Vamos, dale alabanza, dale alabanza. Dale alabanza al Salvador de tu vida. Vamos, dale alabanza al que por amor te perdonó. Dale alabanza al que te da la fuerza a pararte frente a ese enemigo y decirle: hoy yo llego al altar de Dios y Dios me da la fuerza. Aleluya. 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 Mi alma te alaba, Señor. No seas tan espiritual que piense que lo has alcanzado todo. Todavía hay más del amor de Dios sobre ti. Alguien que llegó con coraje en este lugar. Alguien que el ministerio se ha estado paralizando. Alguien que está posiblemente luchando porque alguien dañó tu reputación. Yo le hablo a alguien en esta mañana que llegó aquí. No hay dinero que pueda arreglar posiblemente la reputación, pero hay un amor de Dios en esta mañana que te inunda. Adoramos al Señor en esta